7:14 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. En la revista de Opinión Democracia queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: la doctora Paulina Araujo, una reconocida académica y penalista; el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción; y el doctor René Ortiz Durán, ex ministro de Hidrocarburos del país. El tema que ponemos en análisis se relaciona con el dictamen de este jueves de un tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Vamos a leer de manera documentada este pronunciamiento, este dictamen que de manera oral leyeron los tres jueces: Luis Rivera Velasco, ponente; Felipe Córdoba Ochoa y Daniela Camacho Herold, que resolvieron en el denominado caso del Campo Singue declarar la nulidad procesal de todo lo actuado a partir de la solicitud de formulación de cargos que fuera presentada por la Fiscalía General del Estado el 12 de febrero del 2019. Hay que recordar que Jorge Glass Espinel tiene dos sentencias anteriores por corrupción, y que incluso es importante revisar fechas. La primera detención de Jorge Glass se produce en octubre del 2017. Octubre del 2017. Luego viene en diciembre la primera sentencia, luego la segunda sentencia y finalmente este dictamen que determina la nulidad del proceso. En el anuncio de los jueces, y esto recoge la resolución, voy a leer textualmente: la resolución de nulidad del proceso dictada por este tribunal penal no implica declaratoria de inocencia ni culpabilidad de los procesados. Consecuentemente, la Fiscalía General del Estado, según sus competencias, podrá iniciar nuevas acciones investigativas de así estimarlo. Eso ha hecho por un comunicado que emitiera la Fiscalía General, que primero le causa sorpresa a la Fiscalía por esta acción. Y entre otros argumentos, dice la Fiscalía, los procesados nunca fueron privados de su derecho a la defensa en ninguna etapa o grado de procedimiento. Indica la Fiscalía que el cometimiento de este delito contra la eficiencia de la administración pública no debe quedar en la impunidad. Y también la Procuraduría General del Estado emitió un comunicado en donde dice que rechaza la decisión del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia y alista acciones en defensa de los derechos del Estado ecuatoriano. Con estos tres pronunciamientos del dictamen del Tribunal de la Corte Nacional, la reacción de la Fiscalía y el pronunciamiento de la Procuraduría, quiero dar la palabra para que nos ilustre la doctora Paulina Araujo respecto de este caso. Muy buen día, doctora Araujo. Muy buen día, gracias, don Miguel, por la invitación. Un saludo muy cordial a René Ortiz y al doctor Germán Rodas. Bueno, la verdad es que aquí estamos ante un escenario que cuando se declara la nulidad lo hacen desde el pedido de formulación de cargos. Es decir, todo el proceso penal queda nulo. Y bien usted lo ha traído a colación, eso no quiere decir que puedan nuevamente volver a investigar, porque el delito que está sometido a la investigación es peculado, y el peculado es imprescriptible. Es decir, no importa el paso del tiempo, las autoridades de la Administración de Justicia podrían actuar, ¿no? Y más allá de lo ocurrido, de la resolución del día de ayer que nulita este caso, lo que viene a la duda o se pone en la palestra es si ya el ingeniero Jorge Glass podría acogerse a un cumplimiento de un porcentaje de las penas de las dos condenas anteriores: asociación ilícita 6 años y el cohecho 8 años. Y ahí veo que ha habido ciertas confusiones. ¿Qué legislación se debe aplicar? Si la legislación derogada, entiéndase el ex Código Penal, o por el contrario, el Código Orgánico Integral Penal.
Y créame que ni aún con el ex Código Penal, que era más benigno, permitía que la condena más alta absorba la otra, es decir, 8 años, ni aún con el ex Código Penal, con la figura que tenía, que se llamaba libertad controlada, lo cumpliría. Porque el ex Código Penal, concretamente en su artículo 87, indica que tiene que haber cumplido las 3/4 partes de la condena. Si la condena más alta del señor Glass era 8 años, la del cohecho, las 3/4 partes son 6 años. Y él es detenido el 2 de octubre del 2017. 6 años, ¿cuándo sería? 2 de octubre del 2023. ¿Sí? Si es que nos vamos con la norma antigua. Pero aquí viene otro argumento jurídico que sí es bueno traerlo a colación. El Código Orgánico Integral Penal nace y ya en plena vigencia en el Ecuador 10 de agosto del 2014. Sí, desde ahí tiene plena vigencia. En el COIP, la que fue esta libertad condicionada de las 3/4 partes de la pena que tendría que cumplir según el ex Código Penal, que nos dice el 60% de la pena, ¿sí? El 60% que serían 4 años, 8 meses. Ok, pero el COIP, ¿qué nos dice? Que el señor Glass, él se ajusta a lo que indica la concurrencia real, artículo 20. ¿Por qué? Porque hay 2 delitos autónomos e independientes. Nada tiene que ver el uno con el otro. Asociación ilícita, 6 años, y el cohecho, 8 años. ¿Qué me dice la concurrencia real? ¿Cuánto debe cumplir? El doble de la pena del delito más grave. Sí, el COIP es más duro. El doble de la pena del delito más grave sería 16 años. 8 años, la más grave, el cohecho, 16. Y adicionalmente, y parece que se olvidan los legisladores, los defensores también del señor Glass, que el COIP tuvo una reforma el 24 de diciembre del 2019, con plena vigencia 24 de junio del 2020, que prohíbe dar beneficios penitenciarios a quien ha sido condenado por cohecho, sea régimen semiabierto o abierto, ¿sí? Y si van a pedir el beneficio penitenciario, se entiende que va a ser 2022. Ya está en vigencia incluso la prohibición desde el 2020. Entonces, si usted se da cuenta, todo este cotejo por tiempos normativos, aún el más benigno, que sería el ex Código Penal, tampoco lo cumple, porque no ha cumplido las 3/4 partes. Entonces, porque veo que esa es la sensación social, bueno, ya como no hay, se nulitó este tercer proceso. En el caso del señor Glass, podría él pedir el beneficio penitenciario. Ojalá y la autoridad jurisdiccional que va a tener ese pedido analice prolijamente las normas. Si quiere aplicar la más benigna, que sería el artículo 87 del Código Penal, son las 3/4 partes de la condena porque el delito es de reclusión. Y esos 6 años tampoco se han cumplido. Ahora, y termino con esto y perdón por esta aclaración que he intentado hacer incluso ya los cálculos. Y al final del día, al ecuatoriano, mire usted, aún cumpliéndose requisitos, aún con sentencias condenatorias, aún estando preso, han devuelto algún centavo de el dinero que supuso de afectación de lo que recibían las coimas, la afectación a la eficiencia de la administración pública. Ha habido quizás esa lectura de que sí se hizo justicia y repararon al Estado ecuatoriano. Y yo creo que ahí nos quedan debiendo y mucho.
Muy bien su explicación, doctora Paulina Araujo. Quisiera que comente, por favor, el argumento del juez Edison Loaiza. Precisamente, una vez que hay esta declaratoria de nulidad, no pasaron ni horas, sino minutos, y el abogado de Jorge Glass de Espina, el doctor Edison Loaiza, lo que argumentó luego de este dictamen del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Por favor. Que ya tenemos la declaratoria de la nulidad, que ya no existe este proceso penal o la sentencia, en este caso del caso Singe. Yo creo que ya inmediatamente la juez, en este caso de garantías penitenciarias, el juez de garantías penitenciarias de Quito, resolverán inmediatamente la unificación de la pena y obviamente la prelibertad. Eso dice el doctor Edison Loaiza, abogado de Jorge Glass del campo Singe, dice. En el caso del campo Singe, doctora Paulina Araujo, ¿qué opina de este anuncio del abogado de Glass? Bueno, obviamente el derecho, las normas, como nos toca hacer gran cantidad de cotejo normativo, ver qué norma le van a aplicar, que a mi criterio, él ya para el cumplimiento de la pena, cuando la pide, a él le aplicaron ex Código Penal por la temporalidad de los delitos. Pero eso es distinto a cuando se debe ejecutar la condena. Y para que cumpla la condena, la ejecución, perdóneme, ya estaba en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Y al día de hoy, 2022, ya está en plena vigencia la reforma al COIP que prohíbe dar los beneficios penitenciarios. Hay un listado de delitos, uno de ellos es el cohecho. Ahora, ¿por qué quizás el colega, claro, yo entiendo, él defiende a su cliente, él diga que ahora como ya se borró del mapa este tercer proceso, parecería ser ya es la varita que dice, vea, salga de la cárcel, ingeniero Glass? Puede ser que él se sustente en el criterio de la jueza, si no estoy mal, de Diana de Ambrosio, que en enero de este año, cuando le negó el beneficio penitenciario, adujo que estaba pendiente justamente el caso Singe, que fue anulado el día de ayer. Entonces yo asumo el colega que si ese fue el argumento de la jueza para no darle el beneficio penitenciario, al ya no tener este proceso, deberían proceder. Pero yo sí insto a los órganos de justicia que para tomar una decisión, más allá de lo que le diga la defensa del señor Glass, más allá de mi criterio, que lo estoy aquí sustentando con la norma, analicen prolijamente, porque no en vano, ya en la fase de ejecución de la condena es otra norma. Hay varios momentos en el ámbito penal, pero parece ser el señor Glass quiere beneficiarse de todo. Norma benigna para delimitar el delito, para el procedimiento, pero la ejecución es ya otra parte, se llama derecho penal ejecutivo. Y a mi criterio, ya cuando se están ejecutando las penas, sería el Código Orgánico Integral Penal. Veamos qué decide el juzgador de garantías penitenciarias, que tienen que hacerlo aplicando las normas, no aplicando necesariamente lo que le diga el abogado defensor de tal o cual persona. Los jueces tienen que administrar justicia, oír los argumentos, pero el punto rector está en el ordenamiento jurídico. Y este caso sí requiere meditadamente ver las normas, hacer su adecuado cotejo. Pero sí se da cuenta, o sea, inmediatamente salió ya la decisión de que se anuló, pero al parecer esa nulidad la quieren traer a colación como para prácticamente beatificar a un condenado y que está cumpliendo la pena por 2 delitos anteriores. Y algo que sí quiero rescatar y que usted, querido Miguel, lo dijo al inicio, que se haya nulitado el proceso no quiere decir que no pasó nada, ¿no? Al menos las investigaciones, si es que vuelven a retomarlas con la seriedad que se espera también de Fiscalía, esto no quiere decir, insisto,
que estamos ante una víctima que no ha hecho nada y que pobrecito, ahora sí te toca salir de la cárcel. Estamos ante una persona que ya tiene 2 condenas en firme, por asociación ilícita y por cohecho. Eso es lo que ocurre jurídicamente. Y ojalá los órganos de justicia tomen en serio el papel de dar un beneficio penitenciario, porque de lo contrario la lectura social es: te condenan, no importa, luego te rebajan y sales. Y si no has devuelto nada al Estado ecuatoriano, no importa, ya estuviste preso un tiempo, pero no hay esa lectura que uno esperaría. Quien se porta mal tiene la ley y hay obviamente una reacción ejemplar, porque eso sí ayudaría a prevenir que este tipo de conductas se sigan dando. Bien, muchas gracias por esa explicación jurídica que nos ha dado la doctora Paulina Araujo. Quiero dar la palabra al doctor Germán Rodas, luchador contra la corrupción, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cómo ve este caso? Como bien dice la doctora Paulina Araujo, aquí nos está beatificando a un condenado. Tiene 2 condenas ejecutoriadas que las cumple en la cárcel. Y ahora parecería como que el señor Glass hay que beatificarle. Doctor Germán Rodas, buen día. Un saludo cordial a usted, Miguel, buenos días. Lo propio para la doctora Paulina Araujo y lo propio para René Ortiz. Un saludo afectuoso a todos y a los oyentes. Creo que la doctora Paulina Araujo nos ha dejado con una jurídico lo actuado por la Corte el día de las últimas horas y lo que ella llama adecuadamente esa percepción social que comienza a tener una información que no es la más adecuada, en el sentido de que en las próximas horas tendremos un nuevo santo para la beatificación y a lo mejor para llevarlo en urna. No, se trata de un asunto distinto. Yo creo que hay algunos sectores, y yo lo voy a decir de manera abierta, tiempo a aquellos que han sido los jefes de un grupo organizado delincuencial que ha asaltado el país en las últimas décadas y que por lo tanto los ciudadanos del país cumplan las condenas y las cumplan en los términos que manda la lo ha actuado, y me parece bien que Fiscalía y Procuraduría respondan de manera inmediata frente a la pretensión de poner en libertad a Glass, porque claro, lo que buscan en el fondo es generar una especie de desgrane de la justicia para propiciar la libertad de Glass. Ninguna devolución de recursos. Por eso es que también hay que actuar en el sentido asaltos a los recursos del país sean puestos en libertad sin que entreguen un centavo. Deberían entregar acumulándoles penas y dándoles facilidades para que puedan salir de la prisión a gozar del asalto de los recursos del pueblo ecuatoriano. Esto es importante. Mostrado y que cualquier subterfugio no puede dejar de lado de generar también sanción con aquellos que han actuado de manera inadecuada, irregular, y desde luego hacer justicia por empobrecida de otra parte,
los delincuentes de cuello blanco puedan hacer lo que se les ocurre con los recursos de los ecuatorianos. De tal suerte que las circunstancias que estamos comentando que se cumpla la ley, que no se actúe en función de los intereses de los defensores del reo, que no se actúe en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano y que no seamos mudos testigos simple y llanamente de un proceso que olvida en los reos. Creo que por allí van las primeras reflexiones y vamos a estar atentos como Comisión Nacional Anticorrupción sobre el procedimiento, porque no puede haber más corruptela que tapar a los corruptos. ¿Qué hacer con este caso? La comisión apelará desde su misión cívica de denunciar, de combatir la corrupción frente a un hecho, como bien ilustraba la doctora Paulina Araujo, que no había procedibilidad en el caso de la prelibertad si es que no cumple lo que dispone el COIP, doctor Rodas. Desde luego que sí. Yo quiero recordarle al país que la Comisión Nacional Anticorrupción fue la primera institución, por decirlo así, de hecho, desde luego. Fuimos los primeros ciudadanos que de manera pública le exigimos al entonces vicepresidente de la República que renuncie. Lo dijimos, apenas conocimos los textos y los temas que significaban la vinculación de él con algunos problemas en el manejo de la cosa pública. De tal manera que tenemos un compromiso con la realidad nacional que significa y ha significado dar seguimiento a las circunstancias por las cuales ha atravesado lo del juzgamiento del reo. Creo que vamos a estar con el resto de ciudadanos atentos a esta realidad y vamos no solamente a dar seguimiento, sino que vamos a invitar a varios abogados, a varias personas, para que podamos en conjunto enfrentar el manejo de la justicia en términos de lo que demanda la conciencia nacional y el bien público. Hay cosas que están por sobre, es decir, no puede haber cosa por encima del interés nacional, y el interés nacional es que la impunidad no sea un instrumento que se vaya institucionalizando de manera permanente. La impunidad hace daño, nos sigue haciendo daño, y la impunidad ha sido una de las formas mediante las cuales la delincuencia organizada en todas las esferas saben que pueden seguir en sus tareas delictivas porque no hay sanción final y sobre todo porque les permiten al final del día también utilizar los recursos mal habidos. Creo que esa es la tarea que nos corresponde, no solamente a la Comisión Nacional Anticorrupción, sino a la ciudadanía en su conjunto, porque es la opinión nacional la que en esta vez deberá actuar para que no comiencen a, insisto, a los delincuentes a beatificarlos, a volverlos santos, a pasearlos en urna, a volverlos como perseguidos políticos. Son simple y llanamente delincuentes que engañaron al país, que se robaron las ideas para comenzar, nunca profesaron las ideas que dicen que las habían tenido. Desde allí comenzó el asalto, vaciaron de contenido las ideas de cambio y de transformación de esta sociedad, se robaron los cantos y las canciones de los sectores progresistas de América Latina. Por allí comenzó el asalto y desde luego el resto ya es una historia que se vuelve una especie de herida en la conciencia nacional de los ecuatorianos. Bien, la bienvenida al doctor René Ortiz Durán, exsecretario de la OPEP, exministro de Hidrocarburos. Doctor Ortiz, ¿cómo ve este caso desde una visión del tema petrolero y la incidencia jurídica que ha tenido por el dictamen de este tribunal de la Corte Nacional de Justicia? Muy buen día, doctor Ortiz. Muy buenos días, Miguel. Le agradezco muchísimo esta invitación y le agradezco muchísimo la oportunidad de poder comentar sobre algo que ha tomado una connotación pública tan importante, tan relevante, y agradecer la atención de su distinguida audiencia. Me complace compartir este análisis, estos comentarios en su programa con distinguidas personas de nuestro medio, como son la doctora Paulina Araujo, para quien tengo un altísimo respeto,
y la escucho muy a menudo en su programa. Por supuesto, al señor Rodas con mucho cariño y respeto, en una labor muy importante de seguimiento de un distinguido amigo mío, Jorge Rodríguez. Gracias por mantener esa misma filosofía de vida con el manejo de los problemas de corrupción. Es en efecto un problema social muy grave el que estamos enfrentando en el Ecuador, con un problema de inseguridad jurídica. Y evidentemente, si nosotros por un lado estamos manejando los temas económicos, por otro lado estamos manejando los temas sociales y políticos, hay que ver la manera como podamos converger con estos. Tienen que buscar la forma de no hacerse daño. Entonces pienso yo que el camino que quisiera tomar para iniciar mi comentario es el camino de la seguridad jurídica. Todos los aspectos que nosotros hemos visto de recuperación económica, los números económicos que hemos visto de la administración actual, son respetables. Son una prueba de que estamos en el proceso de recuperación de la economía. Economía que fue atacada brutalmente en el año 2020, cuando se declaró mundialmente la pandemia. Y acá no solamente que fue el tema de confinarnos a todos los ciudadanos, tal vez no fue la mejor decisión, tal vez esa fue la decisión, lo hicimos bien. Después veremos cómo con los números nuevamente podemos evaluar si esa decisión fue buena o mala. El hecho es que cerrar las puertas del mundo económico y social a una sociedad como la ecuatoriana por motivo de la pandemia le causó problemas gravísimos. Y a eso tenemos que añadir los problemas geológicos nuestros, propios de nuestro país, viviendo en una área sísmica de gran sismología, de una actividad que está considerada como zona 1 de altísimo riesgo, en la que perdimos el sistema de oleoductos y en la que los precios del petróleo se fueron por debajo del cero. Esto es algo insólito. Entonces, volver a ese nivel anterior a la pandemia, anterior a los desastres naturales, anterior a las caídas de los precios del mercado, no es una situación fácil. Y por eso, el intentar llevar mi comentario desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Yo creo que está bien. Los medios de comunicación colectiva tienen esa responsabilidad social de convocar a quienes pueden aportar, como en este caso la doctora Paulina Araujo, el señor Rodas, y yo en este caso analizando el tema desde otro punto, desde otro ángulo, aportar también a entender y respetar el debido proceso para que los litigios a veces no alcancen esa espectacularidad, porque eso le hace daño al país. La espectacularidad con la que se pueden llegar a manejar esos casos, cuando podrían ser manejados de una manera, creo yo, diferente, ¿no? Y en ese contexto puedo, tal vez, a los comentarios, a las opiniones muy, muy versadas de la doctora Araujo y del señor Rodas, puedo tal vez añadir algo muy importante. Los jueces aquí y en cualquier parte del mundo se supone que obran en derecho. Se supone que consideran indicios de responsabilidades con pruebas y con evidencias. Y claro, lo que hemos visto es una reacción inmediata de los abogados, de los indiciados dentro del caso Singue, indicando que prácticamente si no hay muerto no hay delito. Parece como una verdad de perogrullo, ¿no? Si no hay muerte no hay delito, para señalar que ya si el informe está definido no solamente por la sentencia actual, sino que anteriormente en el contencioso también se declaró al informe nulo, ¿no? Por la temporalidad que señalaba la doctora
Araujo. Ahora, en ese contexto yo digo, consulté con algunos colegas, amigos, juristas, me dicen, no es que está desvanecido el delito, se ha desvanecido el acto administrativo, que no es el único delito, que no es un delito penal, pero que no es el único delito, se ha desvanecido solamente el acto administrativo, y esto converge a lo que señalaba la doctora. La Fiscalía, esperábamos nosotros, naturalmente, que tenía que pronunciarse, y ya afortunadamente se ha pronunciado, y se ha pronunciado de una manera interesante. Dice, hay más indicios de responsabilidad penal, y la Fiscalía va a tomar ese camino. Perdón, en mi opinión, termino con esta primera parte, señalando, hay que respetar el debido proceso, y que la justicia opere. Si es cierto que la justicia la Administración de Justicia de Ecuador está en deuda con los ecuatorianos. Hay muchos casos, inclusive de corrupción, separación de jueces por incumplimiento de sus deberes, en fin. Hay tantas situaciones que nosotros nos enriquecemos de conocimiento a través de los medios de comunicación colectiva. Pero hay que dejarla operar. Tenemos que volverle a dar la confianza a la Administración de Justicia para que haga su trabajo. Porque inclusive hay señalamientos un poco fuera del exterior, como es el caso del señalamiento del embajador de los Estados Unidos, en el que prácticamente le está diciendo, nosotros ya hemos hecho el trabajo de la Administración de Justicia dentro de la Administración de Justicia americana, hemos podido indiciar, condenar muchos de estos delincuentes de cuello blanco, como decía el señor Rodas, allá. Y le hemos facilitado a la Administración de Justicia de Ecuador de todo el material que evidentemente ha sido recopilado por la Administración de Justicia de Estados Unidos, para que también esto sea un aporte importante externo. Dice, ahora le toca jugar el papel del administrador de justicia a la justicia ecuatoriana. Y entonces por eso decíamos y señalábamos en algunas ocasiones que para nosotros o para algunos parecería que la Administración de Justicia de Ecuador está en deuda con los ecuatorianos. Y esto es una deuda social grave. Está bien como lo ha planteado usted, señor Rodas. Esto es una deuda social. Ellos tienen que actuar respetuando el debido proceso y, por supuesto, que siga el litigio. Porque como yo esperaba y como muchos otros me manifestaban, esperábamos que se pronunciara la Procuraduría y la Fiscalía, y ya lo han hecho. ¡Qué bueno! Quiere decir que este no es el fin, no ha terminado. Y quiero terminar reiterando lo que me han dicho los abogados, los juristas, con los cuales yo he conversado esta materia. Dice, no está desvanecido el delito, está desvanecido el acto administrativo. Es decir, el delito sigue allí. Doctora Paulina Araujo, para registro histórico quiero señalarle, el juez nacional, hoy presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, fue el juez que llamó a juicio precisamente en el campo del caso Singue. Él llamó a juicio por considerar, esto es importante, que existían presunciones de delito de peculado, presunciones que es lo que corresponde en esa etapa procesal. Sin embargo, esto es parte de lo que ha ocurrido a raíz de este tema. El Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, con posterioridad, determinó que la Contraloría General del Estado realizó el informe que señalaba irregularidades en la contratación petrolera del Campo Singue fuera del plazo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, por lo que declaró que el mismo era ilegal. De acuerdo a la ley de ese entonces, artículo 454 y 581 del COIP, es indispensable para el proceso penal la existencia del informe de Contraloría, que ya no existe en este caso, en este proceso jurídicamente.
De otra parte, hay que recordar también que la empresa que tenía a su cargo el contrato petrolero demandó un arbitraje internacional y ganó dicho arbitraje. ¿Puede tener incidencia esto en el proceso interno aquí en la justicia ecuatoriana, que con el mismo argumento que fue sustentado por el Procurador General del Estado? Por ello, ¿cree usted que esto se trata de denunciar o hacer un show, sino que la lucha contra la corrupción se dé en el marco jurídico? Por favor, explíquenos, doctora Paulina Rojo. Bien, esto del informe de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado ha tenido también varios momentos normativos. En un momento dado se ponía como requisito de procedibilidad, es decir, que Fiscalía cuente con ese informe antes de hacer caminar todo el proceso por el delito de peculado. Luego eso fue cambiado. El informe de indicios de responsabilidad penal era un indicio más. Es decir, no era piedra angular del ejercicio de las investigaciones penales, sino un elemento más que se una a más cantidad de indicios, perdón la redundancia, que tengan que ver con el delito. En este hilo entiendo que fue el pronunciamiento de la Fiscalía General del Estado del día de ayer, que dijo, vea, no solo llevamos adelante el proceso con el informe de la Contraloría, habían más aristas, más puntos, más indicios que le hicieron sustentar la teoría del caso. Sí, escuché también a colegas que, contradiciendo el criterio de Fiscalía, decían, si todo nació de esto que no tiene validez, que no tiene ni pies ni cabeza, porque sí hay que decirlo. Los informes de la Contraloría no es algo de lo que nos podemos fiar. Vemos un excontralor procesado en Estados Unidos, eso le puede dar un marco de cómo la Contraloría era manejada. Ahora bien, ya jurídicamente, ¿qué es lo que ocurre con este caso? Con la declaratoria de nulidad. Está declarado nulo desde el pedido de formulación de cargos, es decir, se retrocede a una investigación previa. Como es delito imprescriptible y Fiscalía indica que sí había más elementos y no solo el informe de Contraloría, se esperaría, de ser así, entonces que Fiscalía retome investigaciones con lo que tenía sin el informe. Al día de hoy se puede hacer eso, sí, por supuesto. No es piedra angular el informe de conclusión de indicios de responsabilidad penal de la Contraloría, ¿no? Desde un punto de vista, si es que ese es el documento que como ya no vale, se cayó todo, pues si es que había más indicios, Fiscalía podría retomarlos, lo cual va a llevar gran cantidad de tiempo. Por más imprescriptible que sea el delito, lo que nos damos cuenta en el Ecuador es curioso, o sea, los casos de corrupción emblemática, y no estoy hablando de este en concreto, por lo general o no han procedido bien, son declarados nulos, se quedan en el medio, y hay la sensación de que entonces, o sea, frente a actos de corrupción, la justicia ecuatoriana va lento, va mal, luego genera nulidades, y sí, tenemos que esperar que Estados Unidos pesque a la gente y nos diga, mire lo que ha ocurrido en Ecuador, y a ustedes se les pasó. Y eso es doloroso. Insisto, más allá de este caso, ya la lectura social parte de una conglobación, actos de corrupción, escándalos. Vimos también las declaraciones del señor Carlos Pareja y Anuciel en la asamblea, que nos hacen ver, y yo pienso que pongámonos la mano en el corazón. Lamentablemente del Estado ecuatoriano hicieron un botín. ¿Qué es lo que vieron en el Estado? Acceder, llegar a un cargo público. ¿Para qué? Para enriquecerse ellos y su entorno, no para servir al país. Y cuando la justicia ha actuado, o luego se contradicen, nulitan o algo, y también hay que decirlo, en estos casos emblemáticos, si bien nos hemos centrado en la figura del señor ingeniero Jorge Glass para ver si le darán los beneficios penitenciarios, para que él ya quiere salir libre, él asume que con 2 condenas ya suficiente estuvo el tiempo que ha estado cumpliendo la pena, pues, o sea, yo sí, la verdad es que
hay esa sensación de que la delincuencia de cuello blanco, la corrupción, siempre estará tratando de ver de cómo cubrirse, de cómo hacer maleable o permeable las regulaciones normativas, dejando en claro que a ellos no les llega una dureza de sanción, incluso cumpliendo una pena, un porcentaje. Insisto, ¿qué han devuelto? ¿Qué ha supuesto de la afectación a la administración pública y su eficiencia y transparencia con esto? O sea, digan ustedes que le den los beneficios penitenciarios al señor Glass, que quizás eso era mucho más argumentable que la gran cantidad de habeas corpus y en varios sitios que le ha propuesto. Pero, ¿qué lectura hay? Y yo sí apelo nuevamente a los jueces que entren ahora a considerar la situación procesal una vez que se ha anulitado este caso, que tengan la seriedad y valentía de tomar una decisión en derecho, pensando en país, ¿sí? Como para ver si de una vez por todas ponemos un punto claro de que si te portas mal e hiciste del Estado un botín, va a haber una reacción. Y no prácticamente gran cantidad de enredos, de cotejos normativos, que mal o bien van a favorecer a quién, a quienes nos han hecho daño, porque esto es un daño masivo a todo el país. Eso es lo grave. De manera especial, como decíamos, doctora Paulina Araujo, que en la propia resolución dice que no implica este dictamen declaratoria de inocencia ni culpabilidad, que da la impresión que ya están proclamando la inocencia de este condenado en 2 procesos, con sentencia condenatoria Jorge Glass de Espinel. Daría la impresión de que aquí no pasó nada y que se equivocó la fiscalía, supuestamente llegó tarde con el informe de la Contraloría, hubo cambio de ley y simplemente los jueces también han actuado tranquilamente. Aquí lo que sí debemos tener claro es que, al menos de lo que tenemos jurídicamente, el ingeniero Jorge Glass Espinel tiene 2 condenas ejecutoriadas. Es decir, fue declarado culpable de asociación ilícita y de cohecho. De este caso, si ha habido una nulidad, es un vicio que hace retroceder las investigaciones. En efecto, no ha habido una resolución que diga se ratifica la inocencia de tal o cual persona, que es la decisión, es regresar a una investigación previa como para que fiscalía es borrón y cuenta nueva, pero eso no quiere decir eres un mártir, eres un santo y ahora sí sal, porque eso jurídicamente no ha ocurrido, no se ha borrado del mapa jurídico las 2 condenas anteriores, eso no ha ocurrido. De ahí que tampoco caigamos en el hilo de que ahora sí ya nada ha pasado. Y supongo que ahora con esta decisión ya no hablarán de lo FER, de que la justicia nos persigue. Ahora deben estar contentos, pero que sepan que las 2 sentencias anteriores no se han borrado y están ejecutoriadas. Y por decencia hay que cumplir las penas declaradas por la justicia. Él y cualquier persona no tiene por qué tener un blindaje especial o un tratamiento más benigno. No tiene por qué hacerlo. Principio de igualdad nos rige. Doctor Germán Rodas, desde la visión de la Comisión Nacional Anticorrupción, daría la impresión, desde una visión politiquera, que aquí simplemente no pasó nada. El señor Glass hay que santificarle, aunque tiene 2 condenas, como bien recordaba la doctora Paulina Araujo, 6 años por asociación ilícita, 8 años por cohecho. Pero esta es la reivindicación política de este sector político que tanto daño le hizo al Ecuador. Y además, algo que está pendiente, tanto daño, y rogaron escuchar al señor Carlos Pareja Llanoseli esta semana en la Asamblea, da muestras de cuánto daño hicieron al Ecuador. Y sin embargo, dicen, con ese delincuente de Carlos Pareja, 5 sentencias, más de 30 años penas acumuladas, cuando fue ejecutivo del correísmo y nunca lo sacaron por corrupción, nunca. Él denunció al presidente de entonces y no tomaron los correctivos. Sucede que ahora simplemente no hicieron nada y lo peor de todo,
no han devuelto nada, doctor Rodas. ¿No es una burla ante el país esto? El país es testigo desde hace algún tiempo que las acciones que deben condenar con prontitud y sobre todo para establecer normas inclusive éticas en el país del comportamiento del funcionario público han sido de impedir que la banda delincuencial sea sentenciada y sea juzgada en su conjunto, porque también debemos partir del hecho, como en el caso, por ejemplo, ellos actúan solamente porque tienen condiciones amorales, sino porque hay toda una connotación de carácter grupal para actuar de esa forma. Asaltaron áreas estratégicas de la economía nacional, se preocuparon de obtener ventajas y recursos en las áreas energéticas y eléctricas, se preocuparon de asaltar aquello que significaba la obra pública, actuaron en contra de los intereses en la salud y en educación, se distribuyeron las connotaciones que existen en el país en el asalto, están en diversas líneas y cuerdas. La obra pública en más de una oportunidad ha señalado lo que ha ocurrido en salud. Estamos pidiendo la auditoría en la área energética y de Petroecuador, por ejemplo, entre otras cosas, porque nos parece que no hay que mirar solamente lo del día de ayer, sino mirar hacia atrás las tres últimos lustros, por lo menos, de tal suerte que el caso Glass, para dejar al menos la preocupación a la ciudadanía, por lo tanto todo lo demás puede ese es el riesgo cuando no se piensa en el interés nacional y no estamos pidiendo que se piense solo en aquello, sino que se proceda conforme a la estructura jurídica. De la sentencia, pero no es decir, el acto administrativo y nada más. Pero los delitos están allí. No nos vayan a decir que no robaron en Manduriacu, no nos vayan a decir que no se llevaron recursos que tienen que ver en la preventa del petróleo, no nos digan que no ocurrió nada respecto de la construcción de la refinería del Pacífico. Es decir, no nos vendan humo en el sentido de que con una acción habilidosa llevada adelante podríamos tener una conjetura distinta de la realidad. Yo creo que hay que cerrar filas, por eso insisto, para que no nos quedemos además en estos debates, porque siguen habiendo otros que están abiertos.
Es decir, ¿cuándo vamos a actuar sobre el tema de Odebrecht de manera colectiva y conjunta en los 5.000 millones de dólares que se entregaron a Odebrecht y que han sido dispendiados? Vamos a inaugurar el metro y estamos contentos por aquello. Nos parece fundamental en una ciudad que crece y que se vuelve cosmopolita, pero estamos inaugurando. Allí es que el COIP tiene que ser modificado. Mientras no haya una devolución de un porcentaje absoluto, no se pueden, las penas no podrían, no deberían ser aplicadas en el sentido de constituir una sola sentencia, una sola pena para buscar las reducciones. No podría, no debería hacerse así. Ya nos olvidamos, insisto, de Clever Bravo. Ya nos olvidamos. Y evidentemente este es el manejo con el que igual la delincuencia organizada que ha asaltado el poder político del Estado, evidentemente permite que se actúe con decencia y en la perspectiva además de que el Estado ecuatoriano no puede ser instrumento del asalto de sectores públicos y lo que hacen es mirar los recursos de los ecuatorianos como botín y entonces por eso ya no hay lucha. De mafias organizadas, a veces en partidos de alquiler, con la finalidad de lograr cargos de función pública para efectos de las que es la ética y la moral y la conducta de las gentes. A los jóvenes hay que darles ejemplo, hay que señalarles un camino diverso, que no es el dinero fácil, que es saltar, no llegar a la actitud y a la gestión para estar todo el tiempo fuera del país o vacaciones. La conducta de un país en su conjunto, sino también en la individualidad de todos y cada uno de nosotros. Doctor René Ortiz, esta semana escuchábamos la comparecencia de Carlos Pareja Llanuselli, en donde realmente alarma. Lapidaron los recursos al gerente de comercio internacional Nielsen Arias en el correísmo, lo encontraron con 20 millones de dólares en su cuenta en Estados Unidos, está dando colaboración eficaz. Se puede tapar el sol con un dedo. Estos señores que ni siquiera han devuelto $1 luego de expoliar, luego de hacer tanto daño al sector petrolero ecuatoriano y a otros también. Gravísimo el problema de una sociedad como la nuestra, a la que inclusive un tercer país le llama la atención, en el sentido de que ellos han hecho su trabajo en los tribunales de justicia, como es el caso de Estados Unidos, porque todos los casos que nosotros hemos podido conocer públicamente, que han sido llevados posteriormente por la Administración de Justicia de Ecuador, como son el caso Arroz Verde, como son otros casos, incluido el caso Singue, incluido el caso último del lavado de dinero por parte de este funcionario público de Petroecuador, Nielsen Arias. Todos estos crean un estado de desmoralización si es que no actúa la justicia
de una manera en la que dé la satisfacción al ecuatoriano de que está obrando el derecho. Y claro, vemos que pueden aparecer un sinnúmero de triquiñuelas en el manejo de los litigios, pero eso no puede ser el motivo principal de la noticia, porque en realidad esto más nos desmoraliza a quienes estamos queriendo inducir a nuestras juventudes y a nuestra niñez, como dice don Germán Rodas, para que se respete nuevamente la ética, la moral. Yo creo que ha llegado el momento, y este es un gran desafío que lo dejo planteado a la legislatura, el poder reinstituir dentro de la normativa constitucional, si cabe la expresión, o si no en la otra normativa, todo esto que está relacionado con el convivir diario, con ética, con moral. Nosotros fuimos educados así. Éramos una sociedad distinta, naturalmente. No quiero con esto señalar que el hecho del progreso que ha tenido el planeta, la sociedad mundial, nos haya llevado a una situación de poner al margen temas de valores tan importantes como la moralidad y la ética en el manejo de las relaciones de cada uno de nosotros. Es que vivimos a saltos y brincos con todo esto, nos angustia. Yo creo que prender la radio o escuchar un programa de televisión de opinión o un programa como el que maneja usted, Miguel, nos llena de angustia muchas veces en las mañanas, porque decimos, hay otro caso de corrupción. Y fíjense ustedes que lo que estamos manejando son hechos pasados, que por supuesto se empiezan a ventilar en el presente, se empiezan a dar forma jurídica y forma finalmente de condena, de sentencias, es decir, que parecería que aquí termina, pero no termina. Y vemos un reclamo natural de muchos comentaristas, inclusive el que acaba de señalar Germán y doña Paulina también lo señaló anteriormente, la repetición. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de repetición? Porque esto es precisamente, si está constituido, porque es un instrumento constitucional y si está legalizado, ¿qué estamos esperando para que funcione? Y no sé, tal vez doña Paulina puede ayudarnos. ¿Quién debe ser el que activa? Aparte, el que debería activar esto es el abogado del Estado, es decir, el Procurador General del Estado, el que debía activar directamente el tema de repetición, porque los casos son enormes, son gigantescos y son demasiado notorios para pasarlos por alto. ¿O es que nosotros también queremos, a través de que hay otro caso que viene y se pone encima, otra noticia que aparece coyunturalmente y supera la anterior, y por esa razón se van quedando todos estos temas importantísimos para una sociedad que quiere reorganizarse? Porque una forma, como yo he visto la actuación del presidente Guillermo Lasso, es el respeto a la independencia de las funciones de la justicia, de la legislatura, y intenta mostrar al público que no puede intervenir porque respeta, que no puede incidir porque respeta esos ámbitos. Entonces yo digo, eso está bien, eso es una buena señal. Así hay que obrar para que precisamente se haga un autoexamen interno a la administración de justicia. No puedo pedir lo mismo de los políticos y quienes están manejando la legislatura, porque evidentemente ellos están con un discurso que no es absolutamente de interés nacional. Están manejándose los intereses propios de estas personas. Entonces no se puede esperar de ellos, y por eso los grandes reclamos públicos ante el programa suyo mismo, Miguel, ¿no? De muerte cruzada, de consulta
que se está encaminando, porque estamos cansados de ver una legislatura que conspira a diario contra la estabilidad del país. Y encontramos en las noticias que por tercera ocasión se salva el presidente de la República de ser destituido del cargo. Pero ¿a dónde estamos caminando con una sociedad que se maneja así? Estos señores viven de espalda. Me refiero a los legisladores en la Asamblea Nacional. Viven de espaldas a la realidad nacional, de espaldas al país. Ese no es el país que nosotros queremos. Nosotros queremos que se respete la seguridad jurídica. Este es el tema central, porque hay un programa, y con esto termino, Miguel, hay un programa planteado clarísimamente en el que está trabajando. Es un programa de recuperación de la economía de 30,000 millones de dólares de inversiones, y se está invitando a los capitales internacionales privados a que participen en este proceso de recuperación. Y se ha planteado ya esto, y se ha hecho ya una promoción de más de un año sobre estas materias. Y de repente estas otras incidencias que nosotros tenemos conspiran contra la confiabilidad. ¿Será creíble este país? ¿Será confiable este país? Porque no escuchan más que esta parte de la angustia diaria de recibir un escándalo tras otro y de conocer un escándalo detrás de otro y dejar que cada una de estas instituciones, independientemente, hagan su trabajo. El Ejecutivo hace su trabajo, tiene su plan, está llevándolo a cabo, y por detrás empiezan a conspirar la legislatura, y por detrás la seguridad jurídica en el manejo de la Administración de Justicia no está haciendo también su trabajo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Otra llamada de atención? Tal vez de otro tercer país o de otra tercera región que nos diga, pero ustedes están buscando ese tipo de inversiones, tienen que tener un poco de seguridad jurídica, y así no se puede manejar un país. Entonces yo hago esta exhortación, aprovechando de la invitación de Miguel, para que estas instituciones, estos estamentos tan importantes recuperen un poco la prudencia en manejo público de estas actuaciones. Bien, muchas gracias por aportar, por ilustrarnos a la doctora Paulina Araujo, académica jurista, penalista, el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, y el doctor René Ortiz Durán, exministro de Estado. Este caso del campo Zingue y la declaratoria de nulidad. Muy amables, muy buen día. Buenos días, un saludo. Muchas gracias, buenos días. Gracias. Lo cierto es que aquí en el país los condenados, el caso de Jorge Glass de Espinel, los condenados no pueden celebrar la declaratoria de nulidad de un caso, porque ya fueron condenados en 2, 6 años por asociación ilícita, 8 años por cohecho, y por eso precisamente están en la cárcel. Por tanto, ecuatorianos, abran los ojos. Aquí no se puede festejar que en un caso se declare la nulidad, no se ha declarado la inocencia, tampoco la culpabilidad, cuando hay cuentas pendientes de tanta corrupción que viviera el Ecuador y que merece sea cortada, se termine la impunidad y, lo más importante, devuelvan todo lo robado. 8:17 minutos, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos con el asambleísta Pedro Velasco de la Comisión de Fiscalización sobre las investigaciones y las conexiones de estructuras delictivas con políticos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Ecuador está de fiesta y el mundo también. Diners Club, tu mundo sin límites, presenta. Esto es